Comenzamos, chicos, con la última clase de la unidad en la que vamos a ver pues, más prestaciones, ¿no?, de redes neuronales. Lo primero vamos a ver la COM LSTM 2D. Vamos a ver qué prestaciones da ese tipo de capa. Así que vamos a empezar ya con nuestro... Vamos a ver, vamos a colocar aquí directamente el nombre de la capa y vamos a empezar a definirla y a hacer una actividad después. Bien. Por tanto, tenemos aquí convolución, eso ya suena, LSTM, y luego le vamos a poner 2D. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo, ¿no? Por una parte, tener en cuenta que, bueno, este tipo de capa, ¿no?, pues es una variación de la red neuronal long short, term memory. Es una variación de LSTM. Así que vamos a colocar aquí directamente que es una variación de LST. Por otra parte, tener en cuenta que este tipo de red neuronal recurrente, RNN, acordaros, seguimos con la red neuronal recurrente. Por una parte podemos especificar aquí, vamos a especificar que es una red neuronal recurrente, RNN. Por tanto, acordaros que sería una red neuronal recurrente, que tiene la capacidad de aprender dependencias de largo plazo. Así que vamos a colocar aquí otro. Aprende dependencias de largo plazo. Más cosas que podemos decir de ella. Esto quiere decir que para tareas que requieran memoria de eventos pasados, como la traducción de máquina o la generación de texto. Sobre todo, acordaros. Incluso lo podemos aquí poner. Bueno, pues vamos a poner útil, vamos a poner otra, pegatina. Vamos a colocar aquí útil. Útil para tareas que requieren memoria de eventos pasados. Como, voy a poner el como, traducción de máquina o la generación de texto o generación bien. Con esto ya, acordaros, tendríamos ya útil, bueno, aquí bien, vale. Por otra parte, es una combinación de redes convolucionales. Acordaros que tendríamos CNN y la TSL. Combinación, podríamos preparar aquí otra. Combinación
de redes convolucionales vamos a ponerlo bien. Y como hemos dicho también, y de LSTM. Por otra parte, bueno, podemos decir que las redes convolucionales son muy eficientes para aprender patrones espaciales, ¿no? Como se encuentran en las imágenes, ¿no? Que es lo que hemos visto más. Mientras que LSTM son útiles ¿para qué? Para aprender patrones temporales, como por ejemplo encontrar una serie temporal o secuencia de texto. Ten en cuenta que son diferentes, una u otra. Vale, convolucionales. Convolucionales, bueno, bien, aquí tenemos ya otro. Vamos a prepararlos aquí y vamos a poner un orden establecido para ir viendo más prestaciones. Por otra parte, acordaros que se usa, ¿no? Generalmente, ¿para qué? Para problemas que tienen tanto un componente temporal como uno espacial. Así que vamos a colocarla aquí. Se utilizan o se usan, se utilizan para problemas que tienen un componente temporal como uno espacial. Por lo tanto, acordaros que sería esa otra de las características, ¿no? Y ya para finalizar y no saturar mucho la teoría, pues podemos decir que las operaciones que hace este tipo de red en las operaciones de entrada, olvido y salida, así como el estado de celda, son todas operaciones convolucionales. Convolucionales. En lugar de operaciones de punto, lo que permite que en este caso, pues este tipo de red tenga en cuenta la dependencia espacial y temporal de los datos. Bien, yo creo que no voy a apuntar nada más. Aquí tenemos todas las prestaciones y las características que da la red. Así que aquí, por ejemplo, voy a colocar ya esto más grande. Negrita y le ponemos vale el tamaño. Vale, y ahora ya lo colocamos aquí, le colocamos las flechas y acordaros que esto es lo que define este tipo de red neuronal. Así que aquí le vamos a colocar ya y ahora ya vamos a empezar a hacer la actividad. Así que ahora ya, después de preparar ya el orden establecido, ya tenemos nuestra información para que vosotros ahora empezamos.
Así que vamos a nuestro IDE, como siempre, favorito, y empezamos a trabajar. A ver esto de probar, vamos a verlo. Bueno, vamos a verlo. Esto nada, vamos a Visual y vamos a empezar. Se vaya cargando nuestro IDE y ahora comenzamos. Acordaros que en el caso nuestro vamos a hacer un supuesto en el que, supongamos que tenemos una serie de imágenes de radar meteorológico, ¿no? Y queremos predecir las imágenes de radar del próximo paso del tiempo. Cada imagen es una capa bidimensional del radar, ¿no? Y el tiempo es de tercera dimensión. En este caso, los datos son todos espaciales, acordaros, en 2D, como temperaturas, por lo que con LSTM 2D es una buena opción, ¿no? Para este tipo de problemas. Lo primero que vamos a hacer, antes de empezar a definir todo tipo de prestaciones, lo primero que tenemos que hacer que es, debemos preprocesar los datos de entrada para que sean compatibles con LSTM 2D, como hemos hecho en la anterior clase. Acordaros, siempre tenemos que ajustarlos. Digamos que tenemos, por ejemplo, de 1000 pasos, ¿no? De tiempo. Y cada paso de tiempo, pues es una imagen de radar de 64 por 64 píxeles. Para COM LSTM2, ¿qué ocurre? Que necesitan, ¿no?, organizar sus datos de entrada en forma muestras, paso de tiempo, fila, columna y canales. Supongamos que tenemos solo un canal de la imagen en escala de grises. Entonces, ¿qué ocurre? Que podríamos reorganizar pues esos datos para que sean la estructura que necesitamos nosotros para que este tipo de red neuronal nos pueda trabajar, que sería en este caso 10.000, 10, 64, 64 y 1, lo que significa que estamos usando 10 pasos, acordados de tiempo, para predecir el siguiente paso. Ahora lo veremos. Por lo tanto, aquí vamos a ver el ejemplo, ¿no? Por una parte, tener en cuenta, vamos a ver, así que vamos a empezar ya. Así que vamos a ver los datos que vamos a introducir. Vamos a ver ahora un poco cómo empezamos, ¿no? Bien, pues vamos a ir eliminando la actividad que tenemos de las clases anteriores y vamos a empezar. Bien. Bueno, chicos, vamos a empezar ya. Acordaros que tenemos que preparar ya la importación de nuestras librerías. Así que lo primero que vamos a hacer es models.import y vamos a colocar sequence. Vale. Después seguimos importando más, quedas punto layers import cop LSTM, acordaros, LSTM 2D y también batch normalization. Batch normalization. Por otra parte, vamos a importar NumPy para crear los datos. Acordaros que en este caso los datos van a ser aleatorios. Lo ideal sería coger datos determinados, ¿no? De fuentes donde están ya organizados. Pero bueno, como es aquí una práctica muy simple para que comprendáis un poco la dinámica
de las redes neuronales, pues vamos a trabajar con ese tipo de datos. Luego acordaros que también pues en el proyecto que tenéis que hacer, pues ya analizaréis los datos, donde la buscáis o los creáis vosotros para generarlos y poder operar con ellos. Bien, seguimos con import. Y aquí Matplotlib, porque vamos a hacer una salida visual, así que vamos a trabajar con matplotlib.pip. Bien, ahora ya matplotlib.pip log y ya directamente le ponemos el alias lt. Después de esto preparamos las entradas de datos. Muy importante porque ten en cuenta que tenemos que ajustar los datos para luego las entradas que tenga que trabajar la correspondiente red neuronal, con lo que tenemos que adaptarlas a unas características, unas prestaciones, como hemos comentado en la teoría. Así que sample, vamos a colocar los ejemplos, en este caso son 100. Por otra parte tenéis step, step va a ser igual a 10, no a 100, a 10. Si no nos da problemas, hay que ajustarlo a las métricas que necesita. Image, width, va a ser igual a 64. Hay que trabajar con estos parámetros, si no, acordaros, si nos da problemas. Y luego image, las imágenes tienen que ser pues 64 por 64. Así que width 8 va a ser igual a 64. Por otra parte tenemos el channel, va a ser igual a 1, el canal 1. Bien, ahora que tenemos ya preparadas las variables para luego coordinar y estructurar nuestras entradas de datos, ahora tenemos que generar los datos aleatorios para el entrenamiento. Así que ahora ya preparamos nosotros X train va a ser igual a np.random .random y aquí ya, ojito, con los paréntesis que luego tenemos los problemas y le metemos ya la información. Sample, coma, times, tips. Vamos a meterle también ahora ya image width. Le colocamos image height y channels. Vale. Con esto ya sabemos que tenemos que hacer números aleatorios, ¿no? Valores aleatorios de imágenes por mediación de ese tipo de coordenadas. Creamos imágenes. Por otra parte, como es un programa de regresión, ¿qué hacemos? Generamos objetos aleatorios, ¿no? Es evidente. Nos aseguramos que iTrain tenga la forma correcta de la salida con 3D, que es la que va a trabajar este tipo de capa. Así que lo que vamos a hacer ahora es poner i-train y vamos a colocar aquí ya np.random y aquí le vamos a colocar ya las siguientes. ¿Cuáles serían? La misma. Ahora lo único que tenemos que hacer es samples, ¿vale? Después de samples, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a poner samples y nos quitamos samples aquí, que es la mejor, ¿vale? Y aquí ahora le vamos a colocar time steps, le vamos a poner también image y si os fijáis vamos a colocar las mismas características que la anterior,
en la coordenada X que en la coordenada Y. Así que, height, image height, image height y channel. Perfecto, ya tenemos todo. Tienen que tener las mismas características porque si no tenemos problemas. Bien, ya hemos creado, en el caso nuestro, las variables tanto de test como en este caso de entrenamiento, ¿no? Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Crear el modelo con STM 2D. Y aquí sencillamente le vamos a poner sequential, por ejemplo, sec, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? A sequential. Y con esto tendremos preparado ya la instancia. Y luego ya, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora empezar a preparar. Si os fijáis va a ser muy similar a las anteriores, algunas de las características que hemos visto en otras capas neuronales. Lo primero que tenemos que hacer con este tipo de objeto, sec, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es secadd, ¿no? Y añadimos directamente ya la capa correspondiente que tenga nuestro objeto, nuestro modelo en este caso. Así que con LSTM 2D, perfecto. Va a ser igual, fijaros aquí a filter, perfecto, aquí está. Y filter va a tener lo siguiente. Igual, bueno, filter no. Vamos a trabajar lo siguiente. ¿No? Vamos a colocar la función filter. Vamos a colocar aquí. Vale, ahí está. Una cosa va a ser filter. Un parámetro filter que le vamos a asignar nosotros 40, coma, el kernel size. Este es el que quiero yo, pero vamos a colocarle aquí 3,3. Después de esto, fijaros que aquí ponemos una coma, no un punto, una coma. Bueno, coma. Y aquí le vamos a colocar un input sharp, que está por aquí. Y vamos a crear la forma correspondiente que va a tener nuestra capa. Por una parte none, por otra parte image with 8 channel. With, image height y channel. Después de esto, seguimos preparando. Vamos a ver, que me está volviendo loco el... Bien, el ID. Ahora el padding, ¿no? Así que padding va a ser igual a same. Y luego vamos a colocar aquí una coma y return sequence guión bajo sequence va a ser igual a true. Por lo tanto, ya tenemos el primer parámetro específico. Aquí nos queda una paréntesis por finalizar y ya tendríamos preparado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a añadir en este ahora batch normalization. Así que aquí ponemos sec.add batch normalization. Y ya está. Después de trabajar con set evaluation, ahora acordaros, vamos a seguir. Podemos hacer lo mismo. Vamos a trabajar ahora de nuevo con volver a añadir otra capa específica y luego otra capa. Así que vamos a añadir 3 capas más de COP LSTM, porque, bueno, 3, 4 capas
hay que agregar. Así que podemos ir más rápido copiando y pegando. Tenemos que copiar esto 4 veces. 1, 2 y 3. Y luego tenemos que hacer la capa de 3D, con 3D para trabajar con ella, porque tenemos que combinarla. Así que tenemos, por una parte, acordaros, la primera capa, la segunda capa de COM LD2, tercera capa, y como es 3D, pues necesitamos luego estructurarlo. Sin secuencia en true, y luego ya tenemos la siguiente. El MER de tour sequence true también, y va en normalización. Y ya que tenemos las 4 capas, ahora lo único que tenemos que hacer es crear la otra capa. Y esta, por ejemplo, voy a crearla para ir más rápido, pero en esta hay que cambiar cosas. Como por ejemplo, COP 3D, tiene que ser aquí, COP 3D, que por cierto, y habrá que agregarlo, porque no lo está detectando. Luego filter va a ser igual a 1. Kernel, en este caso, ten en cuenta que hacer el 3D tenemos que agregar un valor más al size de format channel del kernel. Luego activation, aquí hay que cambiar, hay que poner el padding, sí, pero aquí tenemos que hacer el activation. Así que aquí quitamos esto. Vamos a quitar esto. Y aquí le podemos poner activation. Activation igual a SIGMOID. Vamos a colocar la coma. Y luego después padding. Same. Es así. Me viene bien. Coma data. Guión bajo. Format. Data format. Igual a channels y olas. Con esto ya tendríamos preparado todo. Así que colocamos aquí esto. Esta sí que hay que quitarla porque es la compilación. Así que aquí creamos la compilación sec.compile y prepararíamos los igual a min square y le vamos a poner error. Y por otra parte, le vamos a colocar aquí otra coma, pues necesitamos también el optimizador. Así que optimizer va a ser ADA. Aquí vamos a cambiar el optimizador ADA delta. Y aquí ya tendríamos preparado. Por otra parte, vamos a ver ahora el entrenamiento, ¿no? Vamos a ver cómo entrenamos. Y tener en cuenta que hay que hacer el entrenamiento, que sería sec.fit. Y el entrenamiento va a ser el X, ¿no? Train, esto ya lo sabemos de memoria. Y guión bajo train. Size igual a 10, batch size, me he equivocado, batch size igual a 10
y las epochs igual a 10 también. Bien, aquí teníamos ya las epochs. Después de esto vamos a predecir la secuencia de primera muestra, ¿no? Así que vamos a hacer la predicción por otra parte. Ahora, predicted, sequence, va a ser igual. ¿A qué le podemos poner? A sec, ¿no? Punto predict, ¿no? Y ya le colocamos aquí en predict x -train. Y le vamos a colocar a partir hasta la 1. Como son valores binarios, acordaros, pues hasta que llegue a 1, de 0 a 1. Y ya después de tener esto, pues ya ahora continuamos. ¿Qué tendremos que continuar? Pues ahora sería seleccionar el último paso de tiempo de secuencia predicha. Y para ello, para saber el último paso de tiempo de secuencia, tenemos un predict, ¿no? Predicted, vamos a poner a predict image, va a ser igual a predict sequence. Y este va a tener los corchetes donde referimos el 0 como primer parámetro -1. Y luego le vamos a colocar lo siguiente, 2 puntos, coma, 2 puntos, coma, 0. Estos son los órdenes establecidos específicos. Y luego ya visualizamos la imagen predicha. ¿Qué tenemos? plt. In show y le vamos a colocar predicted -image, le colocamos coma y le ponemos map. Y cmap va a ser igual a grid. Para que sea la predicción de grises. Y luego ya después le ponemos plt.show. ¿Sale? Show. Va a salir antes, digo antes que salía. Bien. Pues ahora lo que tenemos que hacer es, lo primero, poner comp3, que no lo hemos colocado, en los import, si no nos pueda salir error, así que vamos a ir preparando. Por ejemplo, aquí se nos ha olvidado colocar, además de com lstm, tenemos que poner también import, vamos a colocar aquí com 3D. Y ahora ya le ponemos coma. Y con esto ya tendremos preparado todo. Bien. Ahora ya lo que nos queda es, repasar un poquito los conceptos y, y que nos explique todo a conciencia, ¿no? Así que vamos a preparar ahora a explicar el código. Lo primero, acordaros que tenemos una secuencia. Estamos, estas son las secuencial, acordaros, es una clase Keras, ¿no? Que nos crea directamente un modelo de aprendizaje automático, ¿no? Para capas. La clase es com3D, que hemos especificado aquí, por ejemplo, ¿no? O la clase com-lstm2D, y también hemos trabajado con batch normalization, ¿no? Son capas que usaremos en nuestro modelo NumPy. Es para operaciones numéricas y matplotlib, para utilizar la visualización gráfica. Por una parte vamos a ir analizando, ¿no? Tenemos unas variables determinadas, ¿no? Preparamos en este caso las entradas. Las entradas que tenemos, sample 100 times steps 10, image width, image height,
64 por 64 las imágenes y channel un canal, un solo canal. Generar todos los datos aleatorios, acordaros que tenemos con este tipo de línea, ¿no? Random.random y luego directamente tenemos pues sampling y todas las imágenes correspondientes, ¿no? Todos los datos de los valores de entrada. Luego, como es un problema de regresión, generamos objetos aleatorios también. También acordaros que nos aseguramos de que eTrain tiene una forma correcta de salida en 3D, ¿no? En Com3D. Por lo cual aquí, en eTrain, mantenemos la misma forma de las entradas de los datos para las salidas. Por otra parte, tenemos InTrain, ¿no? Que ya lo tenemos aquí. Bien. Por otra parte, preparamos los datos de entrada. Generamos generado aleatoriamente un conjunto de datos de entrenamiento y luego también un conjunto de objetos InTrain, ¿no? Que veis aquí, ¿no? Cada elemento de Xtrain, ¿qué hace? Es una secuencia de imágenes. 10 imágenes, acordaros, aquí le estamos metiendo 10 imágenes de 64 por 64 a escala grises. Y luego cada elemento ITrain es una secuencia de imágenes con la misma forma. Creamos el modelo, con STLM. Aquí tenemos ya secuencial, perfecto. Y luego, si os fijáis aquí tenemos ya sec add, STM filter, 40 Kelmer, size 3x3. Impulsar, vale, none, acordaros, image width, que tenemos que tener como parámetros en impulsar, y luego image height y directamente channels. Luego el padding también, ¿no? Sum, return sequence, true. Bien. Con ello tenemos directamente el batch normalization. Si os fijáis aquí, hacemos ni más ni menos que otro tipo de información. 1. Hacemos además 1, 2 y 3 más, ¿no? Con la misma estructura. Si os fijáis. Filter 40, ¿no? 633, same, return, sequence true. No cambiamos para nada. Y normalizamos de nuevo los que es, en este caso, los batch. Y luego lo mismo tenemos con 33 también, la siguiente, y 33 son 4 que hemos generado, ¿no? Ahora ya que tenemos los 4, luego acordaros tenemos lo siguiente, que sería ya la última capa, que sería de 3D. Y en ella ponemos filter, Kelmer size, igual a, como es de 3D, acordaros, si estas son de 2D, estamos generando un size de dos valores, y aquí sin embargo son 3 valores, porque es de 3D. Y luego después SIGMOID, ¿por qué? Porque acordaros que lo que hacemos es trabajar con binarios, y luego añadimos el padding, que en este caso es same, y luego data format, channel last. Y después ya nos compilamos, ¿no? En este caso, para ver la pérdida con este tipo de ecuación en la que vamos a trabajar min square error y luego el optimizador que va a ser diferente, ¿no? Pues bien, vamos a ver un poco que estamos construyendo nuestro modelo, ¿no? Con STM. Primero creamos un modelo secuencial, luego agregamos varias capas con el STM, cada una de 40 filtros, de tamaño Kelmer de 3x3, y estas capas pues tienen una capacidad de proceso de datos espaciales, imágenes y temporales secuenciales al mismo tiempo. Después de cada capa con el STM2D agregamos una capa de normalización de lote para agregar la convergencia del entrenamiento. Y finalmente agregamos una capa, como he dicho, con 3D, ¿para qué? Para realizar la predicción de próximo paso de tiempo. Esta capa tiene un filtro y un tamaño de Kelner de 3x3x3. Usamos una función Activation Sigmoid para asegurar que la salida esté en el rango específico. Bien, pues con esto tendríamos preparado. Aquí veis, chicos, el resultado. De momento nos sale una de las imágenes. Como es habitual, sale una única.
Pero tener en cuenta que aquí, pues serían todas estas imágenes, bueno, habéis visto un ejemplo de imagen, ¿no? Pues contrastaría este tipo de imágenes que tendríamos, ¿no? Analizaría a nivel binario en las imágenes respectivas que tengamos, cómo está como pintado, que sería una de las tantas que autogenera directamente, ¿no? Para poder hacer el proceso. Así que esta sería una de ellas. Quito esto y vamos a empezar a analizar lo que es bueno, el desarrollo realmente, ¿no? Si os fijáis aquí, pues bueno, no hay que explicar mucho, ¿no? Ya sabéis un poco cómo trabajar con métricas, cómo calcular un poco y ver si ha sido buena o ha sido mala, ¿no? Y aquí, si os fijáis, pues bueno, no vamos a fijaros que aquí, mientras que disminuya en cada uno de los procesos que hace de cada una de las épocas, realmente está perfecto, ¿no? Y de hecho, si os fijáis aquí, pues bueno, va bajando. No baja mucho, 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 pero bueno, se queda en un 13%. ¿Podría ser mejor? Sí, pero bueno, la métrica quiere decir que está entrenando perfectamente. Acordaros sobre todo de eso, ¿no? De que en el supuesto de que vaya bajando, el loss, pues tener en cuenta que está haciéndolo perfectamente, no habría ningún problema. Bien, pues vamos a empezar ahora con la siguiente actividad que vamos a hacer ahora. Así que vamos a ver un poco, bueno, vamos a ver las características de la siguiente a nivel teórico y luego a nivel práctico, el supuesto práctico. Bien. Si empezamos con la pizarra, vamos a ver el resultado, ¿no? El ejemplo de lo que significa ahora o qué tipo de capa o red neuronal es ahora con el STM2D Steels. Así que vamos a trabajar con esto. Nos vamos directamente y vamos a empezar a preparar la siguiente. Acordaros que esta, vamos a colocarlo más arriba, y ahora vamos a empezar con la nuestra. Vamos otra vez a otra etiqueta y ahora vamos a poner com LSTM cell. Aquí lo tenemos ya. Podemos colocarlo un poco más arriba y vamos a empezar. Acordaros que en este caso, pues podríamos decir que es una variable, una variante de STLM. Así que vamos a colocar, es una variante de LSTM. Tradicionales, bien, diseñadas para procesar datos que tienen una naturaleza espacial y temporal, como la secuencia de imágenes. Por eso ahora veremos otra de imágenes. Aquí otra. Bien. Tener en cuenta que es un tipo podríamos definirlo como que es un tipo de unidades
recurrentes que se utilizan para redes neuronales recurrentes. Vamos a marcarlo también como referencia. Son un tipo de unidades recurrentes que se utilizan en RN, recurrentes. Y las celdas tienen capacidad de aprender, así que vamos a poner aquí estas celdas tienen capacidad de aprender. Así que aquí tenemos otra característica. Otra puntualización importante sería que tienen 3 tipos de puertas. Así que vamos a marcarlo aquí. Tienen 3 tipos de puertas. Forget gate. O puerta de olvido, acordaros. Tenemos también la input gate, la puerta de entrada, ¿no? Y la de salida. Esto ya lo vimos en algunas de las redes, de las capas de redes que trabajan con ese tipo de estructura. Bien. Como ya hemos dicho, son una extensión, ¿no?, de las celdas LSTM, ¿no?, en las que las operaciones tradicionales de los estados ocultos de las celdas LSTM, como multiplicaciones de las matrices, se reemplazan por operaciones de convolución. Y ya para resumir, podríamos decir que en lugar de tener entradas unidimensionales en cada paso de tiempo, como ocurre con LSTM estándar, las COM LSTM2D, ¿no?, toman entradas con el formato de 2D cada paso de tiempo y realizan operaciones de convolución de datos. Esas operaciones de convolución ayudan a la red a aprender las dependencias espaciales, además de las dependencias temporales, es evidente también, ¿no?, de los datos. En general, las celdas COM LSTM2D son útiles para tareas que implican datos temporales espaciales, como la predicción de series temporales de imágenes, el análisis de vídeos y otros problemas similares. Por otra parte, vamos a ver ahora un resumen de los componentes de las celdas COM LSTM. Así que vamos a ver aquí, vamos a colocar un resumen. Estado de la celda. Vamos a poner aquí, si me deja, estado de la celda. Por otra parte, vamos a tener cell state, se llama. Lo que hace es mantener la información a lo largo de los pasos del tiempo y la información puede agregarse o eliminarse de ese estado a través de las puertas. Forgate e input gate, acordaros, también tenemos forget gate. Vamos a ponerlo un poco más grande. Forget gate. Decide cuánta información de estado de la celda
anterior se debe olvidar o descartar. Por otra parte vamos a tener input gate, que ya lo hemos dicho anteriormente. Esta lo que hace es decidir cuánta información de entrada actual se debe agregar al estado de celda. Y luego, como ya hemos dicho anteriormente, output gate. Y aquí esta lo que hace es decidir cuánta información del estado de la celda actual se debe pasar a la siguiente capa o al siguiente paso de tiempo. Tenemos por otra parte también las operaciones de convolución. Estas son operaciones clave que reemplazan las operaciones de multiplicación de matrices en las celdas LSTM estándar. Permiten a la celda como LSTM2 de procesar datos en formato de imágenes y aprender características espaciales de los datos. En general, ¿qué podemos decir en conclusión? Pues que este tipo de capa de red neuronal implica un entrenamiento sólido de las redes neuronales de convoluciones CNN y también las redes neuronales recurrentes RNN, así como una comprensión de cómo funcionan las celdas LSTM. Vamos a ver el supuesto práctico ya en el que, bueno, podemos considerar un caso práctico de la predicción de las siguientes imágenes en una secuencia de imágenes. Este tipo de problemas son comunes en análisis de vídeo, donde se quiere prever qué te vendrá después basándose en el pasado, ¿no? Para simplificar, en el caso, generaremos datos aleatorios, para simplificar y generar imágenes a base de datos aleatorios, que lo vamos a hacer. Pues bien, vamos a empezar y luego explicamos ya las características de cada uno de los pasos. Quizá vais a ver que se repite constantemente la misma estructura, incluso de las que tenemos aquí del último ejemplo que hemos visto. Pero bueno, voy a empezar de nuevo, de cero, y acordaros que lo que vamos a hacer es crear primero NumPy. Ponemos aquí a SNP, luego le colocamos allá las librerías y que vamos a utilizar .models y vamos a, bueno, si le ponemos punto, mejor, ahora sí, .models, import y le colocamos secuencial. Por otra parte vamos a tener from layers import com LSTM 2D y por otra parte batch normalization como siempre. Ahora ya layers también convolución. Vamos a ver un momentito, porque estoy dando cuenta que con convolución, bueno, ya vamos a preparar aquí. Vamos a preparar estas. Y ya las tenemos preparadas, porque si no vamos más rápido. Acordaros, tenemos aquí ya layers, le ponemos com3, con STM, batch y com3. En vez de convolución vamos a trabajar con las mismas, porque son las mismas las que vamos a trabajar.
Así que ahora, después de importar las librerías, ¿qué te hacemos? Pues ahora vamos a trabajar para el número de muestras, secuencia de imágenes que vamos a trabajar nosotros. Las muestras van a ser 100 imágenes. Así que vamos a colocar samples, como antes. Vamos a seguir las mismas variables para que no os confundáis, trabajando con las mismas variables. Así que serían las muestras. Las muestras van a ser 100 imágenes. Por eso va a tardar un poquito en ejecutar y procesar, porque tiene que crearlas. Acordaros, esas 100 imágenes las va creando a nivel aleatorio, y cuando tienes esas imágenes a nivel binario, pues empieza a contrastar, ¿no? Y a procesar y a comprobar y contrastar. Bien, pues ahora paso de tiempo de muestra, ¿no? Vamos a ver el paso de tiempo. Dime steps, ¿no? Steps va a ser igual a 15, ¿no? Por ejemplo, los pasos de muestra. Vamos a poner el width, como siempre, width th, que va a ser igual a 64. Y por otro, vamos a poner el height, ¿no? Height, ht, y va a ser igual a 64. Y el channel, ¿no? Nos falta. Ten en cuenta que con este tipo de propiedades requerimos de este tipo de valores para adaptarlos. Adaptarlos a la estructura que requiere la red, la capa, ¿no? De red neuronal. Así que ahora tenemos que datos de entrada. Vamos a trabajar con los datos de entrada. Así que x-train va a ser igual a np, ¿no? Punto random punto random. Y aquí ya dentro ponemos ya los valores, ¿no? Samples, coma, time, steps, le colocamos width, ¿no? El width, el height y el channel, ¿no? Los canales que vamos a tener en un solo canal. Vale. Pues aquí ya tendríamos los datos de entrada, de entrenamiento. Bien, ahora vamos a hacer los datos de salida. Así que vamos a poner i-train y va a ser igual a lo mismo. Con lo cual aquí incluso podríamos hacer uno. Vamos a copiar directamente todo. Esto ya agilizamos un poco el ejercicio y ya tendríamos preparado ya sample, time, width, height y channel. Si os fijáis, tenemos que tener los mismos. Siempre hay salida, tienen que ser los mismos datos. No podemos cambiarlos si no nos da error. Bien, después inicializamos el modelo, así que model igual a sequence, secuencial. Y ahora le podemos agregar las capas. Así que model punto add y le agregamos capas directamente con LSTM2D. Aquí está, perfecto, esta es la que quiero yo. Y ahora le vamos a colocar filters igual a 40, ¿no? Por otra parte, vamos a obtener kernel size y le vamos a colocar aquí 3.3. Ten en cuenta que esta capa es bidimensional, con lo cual requiere de ese tipo de parámetros, 2. Por otra parte, vamos a tener aquí un coma, coma, input shards, tan famoso el input shards, que lo tenemos aquí, y le vamos a colocar none, coma, ir despacio porque luego ocurre lo que ocurre, que luego tenemos errores tipográficos. Así que none, el width, hay que poner por una parte, width th, width, none, width th, le vamos a colocar el height, le vamos a colocar aquí el channel, y ya tendremos none, width, height, channel, y ahora le vamos a colocar, bueno, esto tendríamos que colocarlo aquí, vale, ahí perfecto.
continuamos ahora. Aquí le ponemos otra coma y vamos a poner el padding, que va a ser igual a same, y luego le vamos a preparar ya como último parámetro de la capa. Vamos a colocar aquí una coma y vamos a poner return sequence. Aquí está, este es el que nos interesa y ponemos true. Bien, visto ya que hemos preparado la primera capa, vamos a por la siguiente, ¿no? La siguiente capa es ahora ya model.add y ahora batch normalization. Batch normalization y ya. Ahora nos queda la siguiente capa. La siguiente capa va a ser de, como ya hemos visto en el anterior ejercicio, de 3D, ¿no? Así que vamos a agregar la capa de COP 3D para, que era predecir, ¿no? La siguiente imagen, que es lo que nos interesa. Así que model.add, vamos a poner COP con 3D, justo está. Y ahora aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente, poner las propiedades que va a tener esa capa. Sería lo mismo, ¿no? Filters, va a ser igual a 1. El siguiente va a ser kernel, size igual, y bueno, 3.3,3, ¿no? Porque como ya sabemos es de 3 dimensiones, ¿no? Así que ya activation rel no, sin void, acordaros, sí, void. Y ya el siguiente, pues que nos queda para configurar este tipo de capa sería el padding de nuevo. Aquí se llama padding igual, assign también. Y la siguiente del padding sería la forma de los datos, el data format. Y el data format va a ser igual a ¿qué? A channels last. Channels -last. Con esto tendríamos ya preparado la capa correspondiente, así que lo único que nos quedaría ya es continuar. ¿Cuál sería la siguiente? Pues la siguiente sería ya compilar el modelo. Así que ponemos model.compiler y le vamos a agregar el loss, que va a ser igual a ¿qué? A binary pro centropic. Y ya nos queda el optimizador para que pueda renderizar. Así que optimizer va a ser igual el optimizer a ¿qué? Optimizer, por si acaso optimizer no. Optimizer va a ser igual a ADA delta. Con esto ya tenemos directamente el compilador, el modelo compilador, y ahora ya nos queda poquito. Nos queda entrenar el modelo, ¿no? Así que podemos poner model.fit y dentro del entrenamiento, pues ya sabéis, el x-train. Si pongo x mejor, x-train. Por otra parte vamos a tener i-train.
Después el batch, batch size. Que va a ser igual a 10. Y por otro, epoch, esto sí, igual a 10. Con esto ya tendríamos preparado ya el entrenamiento y luego ya vamos a generar la secuencia de prueba. Ya tenemos el entrenamiento, generamos la secuencia de prueba. Y para ello, ¿qué hacemos? Pues x-train test va a ser igual a np.random. Le colocamos aquí ya las dos paréntesis, doble paréntesis, 1, tiny step, no me salta. Por otra parte vamos a tener el width y por otra parte el height. Y nos queda el channel. Muy importante, acordaros, es fundamental que tengan los mismos parámetros, si no nos da error. Así que aquí tenemos ya todos. ¿Qué nos queda? La predicción, ¿no? Así que vamos a generar la predicción. Ya tenemos los datos de entrenamiento, ¿no? Necesarios para mezclarlos con, en este caso, con los de prueba, con los de entrenamiento, con los de prueba. Así que ahora tenemos que hacer la predict, por ejemplo, ¿no? Predicted image, imágenes, vamos a predecir las imágenes y el rendimiento que tenga. Así que model.predict va a ser igual a x-test. Y con esto ya tenemos la predicción y nos queda ya mostrarlo. Va a mostrar la imagen predicha. Para ello, plt.in show predict image, perfecto. Y aquí ya le colocamos los parámetros que necesita este tipo de atributo para poder trabajar, que van a ser iguales al anterior ejercicio. No va a diferir mucho. -1, 2 puntos y 2 puntos. Y ahora vamos a analizar, puesto que no se hizo en el anterior ejercicio, este tipo de parámetros también. Aunque ya sabéis que van a ser las mismas prestaciones, acordaros, que tenemos aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Fijaros aquí, ¿no? Bien. Pero bueno, luego lo repasamos. Bien, con esto ya tendríamos cmap va a ser igual a gray para el mapeo de colores. Bien. Y luego plt .show. Y ya tenemos preparado. Cosas puntuales que hay que explicar, pues yo creo que lo único que tenemos que explicar de todo esto que hay aquí, vamos a ver lo que podemos explicar, ¿no? Porque realmente lo demás acordaros que ya se han comentado, ¿no? Sigmoid, same, por ejemplo el padding same. Vamos a ver. Esto es lo que podemos nosotros, ¿no? Porque lo demás más o menos lo sabéis, ¿no? Estos valores específicos que vamos a trabajar ya lo sabéis, ¿no? Luego tenemos aquí los números aleatorios y los valores aleatorios que sacamos binarios para poder trabajar. Nosotros hay que crear las imágenes, la instancia que tenemos que hacer para crear el modelo. Ya hemos dicho para qué sirve la red neuronal, en este caso con LSTM2D, ¿no?
Así que eso más o menos lo sabéis. El kernel size, tener en cuenta que es para las dimensiones, pero bueno, podemos especificar. Vamos a empezar, por ejemplo, con la que hemos comentado, con padding 6, ¿no? En redes neuronales convolucionales, padding se refiere a la adición de ceros alrededor de los bordes de la imagen antes de aplicar los filtros convolucionales. Este paso se realiza principalmente ¿para qué? Para preservar las dimensiones espaciales, es decir, la anchura y la altura de la imagen de la entrada a través de las capas de red. El parámetro padding, por otra parte, en las capas convolucionales de Keras pueden tener valores de valid o same. ¿Valid qué quiere decir? Pues que no se aplica padding. Esto significa que el filtro convolucional, convolucional solo se aplica en las ubicaciones válidas de las imágenes de entrada, en lugares donde el filtro pues, puede encajar completamente dentro de la imagen. Como resultado, la imagen resultante, es decir, la capa de características, será una pequeña imagen de entrada. Same se aplica a padding suficiente en la imagen de entrada. ¿Para qué? Para asegurar que la imagen resultante tenga la misma anchura y altura que la imagen de entrada. Es lo único. Por consiguiente, ¿qué ocurre? Que cuando establecemos padding same, como en el caso del ejemplo, estamos viendo pues su capa con LSTM2 está haciendo que está diciendo que queremos, ¿no?, que la capa añada ceros alrededor de la imagen de entrada, ¿no? De manera que la anchura y la altura de las imágenes resultantes sean las mismas que las imágenes de entrada. Eso por una parte. Y en el caso de Kellner, por ejemplo, vamos a ver ahora otro tipo de propiedad de los parámetros que tiene, por ejemplo, el modelo vamos a ver filtre 40, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver algunas, como pueden ser filtre 40. Así que vamos a prepararlo. Y ahora os explico qué es filtre 40, ¿no? Vamos a ver la línea entera. Os voy a explicar por qué es más productivo. Así que vamos a explicarlo definitivamente, ¿no? Bien. Por una parte, Model ADD ya sabemos lo que es, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Lo que hace es añadir, en este caso, una capa, ¿no?, de modelos de red neuronal secuencial, ¿no? Por otra parte, tenemos COM LSTM2D, ¿no? Esto ya lo hemos explicado en la teoría, ¿no? Es una capa que se añade directamente, ¿no?, a la capa de convolución, LSTM, bidimensional. Es evidente que es bidimensional, porque estamos viendo que el kernel size es de dos números. Por otra parte, esta capa, pues como la hemos añadido ya, pues es una combinación de ideas, ¿no?, de las capas convolucionales y las capas LSTM. Esta capa, ¿qué espera? Pues que la entrada, espera como entrada 5D, un tensor de 5D, con forma batch size, tiny steps, rows, calls y channel, lo que hemos visto antes, ¿no? Filter, en este caso, 40, que estamos especificando ahí, pues está definiendo el número de filtros de salida que deseamos para cada capa, con el LSTM2D. Cada filtro detecta características de las entradas. Por otra parte, tenemos Kellner size, y veis ahí que tenemos, por otra parte, 3,3. ¿Esto qué quiere decir? Que el tamaño de la ventana de convolución 2D que se deslizará sobre la entrada. En este caso, esta definición de ventana será de tamaño 3×3. Por otra parte, tenemos impulsar, ¿no? Acordaos que esto es la forma que vamos a darle nosotros a la información o a los datos, ¿no?, que necesitemos para poder hacer los procesos determinados. None, width, height y channel, ¿no? Aquí estamos definiendo la forma que tendrá los datos de entrada. None, ¿qué es? Pues es para el tamaño del lote, que puede variar,
None quiere decir que lo ponemos para que sepamos que el lote puede variar dependiendo de las necesidades que tenga en el proceso. El seguido de timestamps y de las dimensiones de la imagen. Y luego el padding same ya hemos visto lo que es, con lo cual yo omito explicarlo de nuevo. Y return sequence true, pues normalmente una capa LSTM solo devuelve la salida del último paso del tiempo, ignorando las salidas de todos los pasos de tiempo anteriores. Por eso, acordaos, tenemos una sola imagen, ¿no? ¿Qué ocurría a nosotros que nos salía? Nos devolvía la última, con lo cual nosotros con Matplotlib hemos podido ver la última salida de la imagen. Pues bien, anteriores. Sin embargo, cuando cuando estamos apilando las capas LSTM, a menudo pues queremos que la capa LSTM devuelva la secuencia completa de la salida para cada campo de tiempo. Al establecer, como hemos especificado nosotros, return sequence true, estamos haciendo que, le estamos diciendo que queremos que la capa LSTM devuelva la secuencia completa de salida para cada paso de tiempo. Por lo cual vamos a tener nosotros todas las salidas correspondientes, que es lo que nos interesa. Bien, pues vamos a el resto, optimiza el binario, esto ya lo vimos que era directamente, ¿no? Ya lo vimos en clases anteriores, optimizer también. Bueno, vamos a ver Optimizer. Esto sí sería interesante explicarlo un poquito, porque este es nuevo. Acordaros que el Optimizer same sí lo hemos visto, ¿no? Optimizer DAM, Adam sí, pero a la delta no. Así que vamos a ver lo que es. Así que vamos a ver esto. Porque acordaros, está la fórmula para trabajar con binarios y poder hacer el proceso de compilación. Y ahora lo único es el optimizer, que es el optimizador, ¿no? Lo que respecta a este optimizador que estamos reflejando aquí nosotros, es una extensión del optimizador Adagrad, que trata de reducir la agresiva distribución, podríamos decir, de la tasa de aprendizaje. Bueno, en este caso lo creó un desarrollador, Matthew D. Zeider, ¿no? En su artículo Ada Delta. Es un entrenamiento de redes neuronales, como ya sabemos, y a menudo necesitamos ajustar el peso de la red utilizando este tipo de algoritmo para optimización, para reducir los errores o las pérdidas que podamos tener nosotros, ¿no? Por lo tanto, es uno de estos algoritmos de optimización. Al igual que ocurre con Adagrad, pues adapta la tasa de aprendizaje en función de cómo los parámetros se están actualizando. Sin embargo, a diferencia de Adagrad, pues limita, ¿no?, la acumulación de gradientes basados en tamaño de ventana fijo, evitando efectivamente el problema de la disminución agresiva de tasa de aprendizaje. En lugar de acumular todos los gradientes pasados, restringe, ¿no?, la memoria de los gradientes pasados a un tamaño de ventana fijo, utilizando una especie de promedio móvil. En conclusión, ¿qué podemos decir? Pues que significa, podemos hacer una significación del tema diciendo que se ha elegido para usar el algoritmo de optimización para entrenar una red, actualizar el peso de la red y minimizar la pérdida. Es lo único. Bien, pues con esto ya vamos a guardar, vamos a ir viendo el resultado. Al tener que crear tantas imágenes, aquí, bueno, va a tener que tardar bastante.
Así que volvemos otra vez a tener paciencia y ver a ver el resultado final. No vamos a explicar mucho el resultado porque ya sabéis un poco controlar las métricas y bueno, vais a ver vosotros directamente si es buena o mala. De hecho, por ejemplo, pues bueno, de momento no es muy buena que digamos. Fijaros que aquí es muy alto, está cogiendo el 75%. Por muchas mejoras que pueda hacer, de aquí a finalizar, si el valor inicial de la primera época, epoch, nos está dando 0,75, pues va a ser complicado que baje mucho hasta llegar al final. Así que acordaros que nos va a dar muy bajísimo, una alta pérdida, con lo que quiere decir que no va a poder estar entrenando lo suficientemente bien. Aquí tenéis, chicos, el resultado. Vamos a ver un poco, analizarlo. Así que vamos a preparar y analizar los valores. Como veis, tenemos aquí el registro en la salida de entrenamiento del modelo que tenemos nosotros con 10 épocas, ¿no? Que hemos definido, representada por una pasada completa sobre todo el conjunto de los datos de entrenamiento. La pérdida o loss es la media de cuán se desvía podríamos decir, la precisión, ¿no? La predicción, ¿no? De los modelos del valor verdadero y los modelos de aprendizaje automático. Tener en cuenta que si minimizamos esta pérdida durante el entrenamiento, quiere decir que efectivamente pues está entrenando perfectamente, ¿no? Y haciendo las operativas específicas correctamente. Cada época, desde la primera 1.10 hasta la 7.10, podemos ver el valor, ¿no? De pérdida que disminuye, ¿no? Constantemente, que está aprendiendo y mejorando. A partir de la época 8/10, que tenemos aquí, pues va bajando considerablemente también. Con lo cual, pues el estado o el rendimiento es el perfecto. Bueno, acordaros que el resultado que nos sale directamente pues es una de las imágenes específicas, ¿no? Como directamente ha visto, ha hecho el rendimiento en base a ese tipo de imagen que tenemos aquí. Y va comprobando todo tipo de características de la imagen. Vamos a ver, chicos, ahora simple RN Cells. Es la última que vamos a ver de la sesión de hoy. Así que esto lo voy a subir directamente para arriba. Y aquí vamos a preparar la siguiente. Es uno de los tipos de celda disponibles, de los muchos que hemos visto, ¿no? Para usar redes neuronales recurrentes, RNN. De hecho, ya simplemente, ¿no? Simple RNN ya lo especifica. Bien. Es una forma más sencilla y básica de una celda RNN y su estructura es menos compleja en comparación sobre todo con otro tipo de celdas RNN, como el STM, por ejemplo, ¿no? O como GRU, ¿no? Así que podríamos decir o definir que es la celda más simple. Bien, ya tendríamos esto. Por otra parte, estas celdas tienen una sola capa oculta que recibe la entrada y pasa a la siguiente celda, mientras mantiene una especie de memoria de las entradas anteriores. Así que vamos a especificarlo aquí. Tiene una sola capa oculta que recibe
las entradas y la pasa a la siguiente celda. Mientras mantiene una especie de memoria de las entradas anteriores. En teoría, estas celdas son capaces de mantener en memoria la información de entradas arbitrariamente distantes en el tiempo. Sin embargo, en la práctica son más propensas a problemas de desvanecimiento de gradiente, donde la celda se vuelve incapaz de aprender conexiones entre eventos distantes en el tiempo. Bueno, por otra parte tenemos las fórmulas que rigen la operación del simple RN. Pues bueno, hay muchas fórmulas. Podemos ver las fórmulas si queréis y ahora ya especificamos, ¿no? Bien, la fórmula en sí tendría que colocarlo en otro sitio para explicaros. Bueno, podemos hacerla así directamente. Vale, pues aquí vamos a poner la fórmula. Vamos a ponerla aquí, la azul. Y aquí sería lo siguiente. H, T, ahora especificamos los componentes, que es cada cosa, igual a tan W guión HH por H guión T menos 1 más W guión XH por X guión T más B. Vamos a bajar esto para verlo bien. Ahí lo tenemos. Bien, esa sería la formulita, chicos. ¿Qué quiere decir cada cosa? Pues HT, por ejemplo, en el caso nuestro de HT, la primera, es el estado oculto en el paso del tiempo actual T. H guión bajo T menos 1 es el estado oculto del paso del tiempo anterior. X T, que tenemos aquí, donde está el cursor ahora mismo, guión bajo T, es la entrada del paso del tiempo actual. W HH, que lo tenemos aquí, y WXH, WXH que lo tenemos aquí. Estos son las matrices de pesos. B sea el vector del sesgo, lo tenemos aquí, y tan sería la función de activación, tal, la tangente hiperbólica. Pues ahora vamos a ver un ejercicio. Bueno, antes de finalizar, decir que este tipo de celdas son fáciles de implementar y de entender. Así que vamos a ponerlo aquí, eso sí es importante. Son fáciles de implementar y entender. Pero en muchos casos las celdas, acordaros, STM, LSTM
y GRU pues son preferibles debido a la capacidad para lidiar con problemas de desvanecimiento de gradiente. Pero bien, eso sería lo ideal. Así que nada, vamos a empezar. Tengo el código ya preparado para que no sea tan rápido, así que vamos a ir preparando este código y explicándolo tranquilamente. Así que vamos a coger y vamos a preparar. La gran mayoría de las instrucciones que vais a ver ahí, pues ya las sabéis, ¿no? Por lo cual va a ser sencillo, ¿no? Poder puntualizar algunas cosas, ¿no? Algunas líneas de código. Acordaros que este código define y entrena, ¿no?, un modelo de red neuronal, ¿no?, para predecir en este caso una serie temporal basada en valores de sesgo y coseno, de seno y coseno, me he equivocado. Bien, aquí está el desglose, ¿no?, desarrollado por la parte, ¿no? Bueno, primero es evidente que el caso práctico es trabajar con senos y cosenos, aunque realmente pues podemos definirlo de otra manera, más para que lo entendáis, ¿no? El supuesto práctico en sí, acordado, sería este. Vamos a proporcionar una secuencia de datos de tiempo que contienen dos señales, una señal sinusoidal y otra señal cosinusoidal. Ambas señales están en fase y tienen la misma frecuencia. Su tarea o nuestra tarea, podríamos decir, es construir y entrenar un modelo utilizando la celda simple RNN que sea capaz de predecir la señal cosinusoidal basándose en la señal sinusoidal proporcionada. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues en el caso que estamos indicando el sujeto apático, tenemos que generar señales sinusoidales y cosinusoidales para el rango de tiempo específico. Dividir los datos generados en un conjunto de entrenamiento y prueba. Construir el modelo, ¿no?, que ya sabemos, utilizando la celda simple RN de Keras, que tenga una entrada de señal sinusoidal y una salida de señal cosinusoidal. Entrenar este modelo de datos entrenado, probar la capacidad predictiva del modelo de datos de prueba y luego visualizar, ¿no?, el resultado de predicciones del modelo y comprobarlo con los valores verdaderos de la señal cosinusoidal. Así que vamos a ver cómo lo haríamos nosotros. En el caso nuestro, hay que partir de la base que tenemos lo siguiente, ¿no? Por una parte tenemos las librerías, ¿no? Con lo cual ya eso omito decirlo. Generamos los datos, acordaros, la secuencia de valores de seno y coseno. Aquí estamos ya generando la seno y coseno. Fijaros aquí ya, genero los datos, ¿no? Valores de seno y coseno, usando sobre todo el rango de tiempo t. Y la secuencia del seno se guarda en Xtrain. Aquí. La secuencia del coseno en iTrain. Dividimos los datos, ¿no? Vamos a dividir los datos aquí. ¿Y qué hacemos aquí? Dividir los datos. Toma los primeros, como siempre, ¿no? Los primeros datos, los primeros del 1 al 6000 puntos para entrenamiento y el resto para prueba. Después definimos el modelo, ¿no? Modelo muy sencillo, si os fijáis. Añadimos la única capa, siempre RND y una capa densa. Con lo cual estamos aquí definiendo el modelo secuencial que contiene las capas que hemos comentado, ¿no? Simple RN seguida de la capa densa. La capa simple RNN tiene 50 unidades, si os fijáis aquí, ¿no? 50 unidades. Con lo cual, pues bueno, no puede ir perfectamente con ese tipo de características, ¿no? Y luego después de las 50 unidades, pues está configurada para no devolver secuencias. ¿Por qué? Porque pongo false, ¿no? Aquí. ¿Esto qué significa? Que solo devuelve la última salida de cada serie de entrada. Compilamos el modelo. Aquí lo compilamos. Con la función de pérdida de error cuadrático medio. Aquí lo tenemos. Y luego el optimizador Adam. Luego después, ¿qué hacemos? Preparamos los datos, ¿no?
Y aquí acordaros, lo que estamos haciendo es reformateamos los datos de entrada para que tengan una forma correcta para el entrenamiento del modelo. En este caso, que estamos viendo aquí, que lo tenemos aquí organizado, los datos de entrada deben tener la forma que estáis viendo ahí, ¿no? Tiene que tener batch size times step input dim. Y es que acordaros, 1 length aquí, que tenemos en este tipo de parámetro dentro de XTrain, lo hacemos de esta manera. Por eso aquí trabajamos con batch, acordaros, con ese tipo de longitud estamos metiendo batch size, time steps e input dim. Todo metido ahí. Bien. Después de esto entrenamos el modelo, ¿no? Con lo cual vamos a entrenarlo. Y en el entrenamiento que hacemos, pues entrenar el modelo de datos durante 10 épocas en un tamaño de 32. Así que lo tenemos aquí. Luego ya hacemos la predicción, ¿no? Aquí lo tenemos. Y la predicción que hacemos, usamos este modelo para entrenar para predecir los valores, ¿no? Del coseno para los datos de prueba. Y luego ya visualizamos los resultados. Muestra de visualizar el resultado lo tenemos aquí. Y aquí lo que hacemos es una traza de valores de coseno verdaderos y predichos para los datos de prueba. Esencialmente, este modelo está aprendiendo a predecir los valores del coseno basados en valores del seno en una serie temporal. Y luego muestra cómo se comparan sus predicciones con los valores verdaderos. Así que vamos a ejecutarlo, ya chicos, se va a ver el resultado para que no se alargue mucho el vídeo. Y tardará un poquito, igual tarda un poquito en procesar la información, como ya sabéis. Así que vamos a verlo porque son muchos datos los que estamos agregando y puede tardar un poco. Y aquí tenéis la estadística, ¿no? Y las predicciones. No voy a analizar las predicciones. Lo único que podemos ver aquí es que, bueno, va bajando, ¿no? Con lo cual, bueno, fijaros aquí que sube de nuevo. Esto es un poco problemático, ¿no? Porque nos está subiendo y bajando. Y bueno, el resultado, vamos a verlo en un momentito. La predicción específica que nos está haciendo. Pues, bueno, estamos viendo que en la época 1 baja, sigue bajando hasta llegar a un resultado final. Que la pérdida en este caso es los 49. Si os fijáis, bueno, ha bajado, ¿no? Desde la primera época hasta la última, a pesar de esos intervalos extraños que tiene de una subida en la 9, al final nos queda directamente, aquí nos sube, fijaros aquí de la 1 a la 10, con lo cual hay que estar claro que el modelo tiene algún tipo de problema o regularidad a la hora de entrenar, porque vuelve a subir y bajar. Así que tendríamos que valorar a ver en hacer otro tipo de numeraciones, otro tipo de datos, meter para que el rendimiento sea mejor. Pero aquí da un rendimiento un poco peor de lo que realmente debería ser. Bien, pues nada, con esto chicos, acabamos la clase 9 y ya lo único, pues nada, ya tenéis los trabajos. En los trabajos tener en cuenta que los ejercicios que vamos a meter también otro tipo de capas que realmente no hemos podido ver en la clase de vídeo, porque es imposible, serían horas y horas y horas. Entonces prefiero que vosotros, bueno, trabajéis más en clase con esas horas y aprovechéis las horas en vez de tener que ver el vídeo. Por eso hemos dado lo más principal. Hay otras capas que se darán en ejercicios y las tendréis que hacer también. Y así aprovechéis el tiempo y os dedicáis más a hacer más prácticas que tener que ver el vídeo.
Bien, pues nada, con esto nos vemos a la siguiente unidad.